ya nuestro consultorio de sexualidad está abierto. Hoy está a cargo del doctor Wilson Múnera, quien es sexólogo. Le recuerdo las líneas a todos los televidentes, 265-7757. Como vieron ustedes en la introducción, hoy vamos a tocar un tema, la verdad, bastante delicado, y es el abuso sexual infantil. Hay muchísimos mitos, muchísimas consecuencias de pronto para estos niños que muchísimas veces son abusados sexualmente, porque es no solamente un maltrato físico, sino también un maltrato psicológico, y donde los padres debemos estar muy alertas y cuidando demasiado a nuestros hijos. Al doctor Wilson Múnera le damos la bienvenida a nuestro programa. Lina. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a usted. Bueno, hoy vamos a tocar un tema bien delicado y bien muy interesante importante. para de pronto invitar a todos los papás a que estén más pendientes de sus hijos. Si tienen comportamientos extraños, de pronto preguntarse qué es lo que está pasando. ¿Qué podemos hablar del abuso sexual infantil? Sí, con respecto al abuso sexual infantil, pues es importante algo que se mencionaba pues en las imágenes pues, previas, es de la sensibilización, y precisamente como por esto se hace y se tocan este tipo de temas en este programa, para sensibilizar los padres, sensibilizar a las personas adultas quienes tienen bajo su cuidado niños, los médicos quienes en algunos momentos pueden verse ante casos de abuso, y los niños son llevados con otras historias, y de todas maneras como aumentar como esa agudeza visual para poder detectar este tipo de cosas. Es importante reconocer ciertas señales y signos y estar pendientes de esto para poder detectar a tiempo y frenar o evitar un abuso infantil. El abuso sexual infantil lo definimos como aquel contacto o interacción que tiene un adulto con un niño, en el cual el adulto, que sería el agresor, Sí. está buscando una estimulación sexual. Puede hacer una búsqueda para él mismo, estimular al menor, o buscar que otras personas se exciten pues como con este tipo de prácticas. Dentro del abuso sexual están las que hay en contacto directo, ¿cierto? Como aquellas que implican una forma de agresión más severa, llámese penetración vaginal, penetración anal, penetración oral, caricias digitales hacia los genitales masculinos y las partes íntimas de los niños. Como también otra forma de abuso sexual es el exhibicionismo, el exhibirse ante un Que se ve menor mucho de en las edad. salidas de los colegios. Sí, entonces el exhibirse ante los niños es otra forma de abuso. El utilizar los niños en la pornografía infantil, ¿cierto? Ahí de esto, pues mucho que utilizan tanto para los niños, es tanto abusador quien se presta para estar con un acceso carnal con un niño, como quien promueve, el proxeneta que promueve la prostitución infantil, aquel que presta a sus hijos, o aquel que utiliza a los niños para grabar escenas eróticas y para grabar imágenes de ellos desnudos y utilizarlos en pornografía infantil, ¿cierto? Y quien consume la pornografía infantil. Existen leyes a nivel mundial que prohíben esta pornografía, y en diferentes medios o páginas web se bloquean las imágenes para evitar precisamente que esto se siga estimulando. Esto es condenado pues por la ley también. Me parece interesante como tener unos parámetros para poder hablar de la prevención en cuanto al abuso sexual, y son como identificar, bueno, cuál es el agresor, quién es el agresor. Entonces es importante, porque muchas veces nos vamos a confiar de algo o de alguien por ciertas características y patrones. Pero antes de que nos vamos a esas características, doctor, yo muchas veces me pregunto, me cuestiono qué es lo que puede sentir un adulto, qué placer sexual puede sentir por un niño, si un niño lo que inspira es ternura, es inocencia. De pronto pienso yo que de pronto fueron personas que también fueron agredidas sexualmente, o de pronto no tuvieron una educación sexual adecuada, no sé. Hay unos factores por los cuales alguien puede llegar a ser un agresor, o ciertas características que pueden presentar, pero como digo, no siempre están explícitas y no siempre es una conducta lineal. Como que dice, este es el agresor con este tipo con este prototipo. No siempre el agresor tiene un trastorno psiquiátrico. Uno de los mitos es que el agresor abusador siempre es un enfermo mental, Sí, y no es así, ¿cierto? No es lo normal. Hay unas condiciones que pueden favorecer. En algunos momentos puede haber alguien con alguna aversión sexual, o lo que llamamos, perdón, aversión no, el término es parafilia, que es quien siente atracción erótica hacia los niños. Entonces, dentro de la parte de la sexualidad hay atracción erótica hacia cualquier cosa, desde objetos, animales, personas,
personas con malformaciones, personas obesas, personas delgadas, es decir, eso, las preferencias sexuales o las diversidad sexual es Y muy eso amplia. nace con la persona. Y algunos, sí, entonces en algunos momentos, exacto, son cosas o conductas aprendidas o se van generando ciertas circunstancias que favorecen que esto se presente. Entonces, dentro de eso hay unos, no siempre son personas con trastornos psiquiátricos, aunque algunos abusadores pueden tenerlos. No siempre el abusador o el agresor, a veces tienes alguna persona con alguna debilidad en su carácter que siente de pronto la pulsión de hacerlo, pero mediado a través de el alcoholismo o la drogadicción, pueden desinhibirse y hacer y traspasar ese tipo de barrera que los limite y que los frene y que de pronto en ese momento pueden llegar a cometer esa agresión y ese abuso. Hay unos datos importantes a tener en cuenta para no estigmatizar el agresor, que no quiero que quede esa idea, de que el agresor puede estar en cualquier nivel social, ¿cierto? Es decir, en cualquier estrato. Sí, estrato, desde la pobreza hasta personas con buenos ingresos económicos. El agresor, en la mayoría de las ocasiones, se considera que el 90% de los agresores son hombres, ¿cierto? Pero de este 90%, desde el 90% son hombres, pueden ser personas que a su vez sean normales dentro de su medio ambiente donde están interactuando, pueden ser profesionales, es decir, no hay ninguna condición pues, hasta el momento que lo estigmatice. Los abusadores generalmente son personas manipuladoras, ¿cierto? Que tienen un poder ante el niño con quien es abusado. Este poder puede ser desde su parte física hasta su parte de poder de intimidación. Hasta por dinero. Exacto. Y una de las características importantes que no nos dejar en cuenta es que la mayoría de los abusadores son conocidos, están dentro de la familia, y este es un dato muy importante, llámese hermanos, llámese tíos, llámese primos, llámese padres, ¿cierto? En muchos casos también están los padres, entonces es importante tener eso, que cualquiera puede ser abusador, la familia. Bueno, doctor, vamos a recibir a Elsa, que está en la línea. Elsa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te parece el tema del día de hoy? Me parece muy interesante, me parece un muy buen tema para que muchas mamás nos concienticemos y estemos más pendientes de nuestros hijos. Y me gustaría aportar algo para muchas mamás, es que mire, nos fijemos cómo estamos vistiendo a nuestras niñas. A veces algunas mamás visten a las niñas demasiado exhibidas, sabiendo que ellas no son sino unas bebés y que deben de vestirlas como tal, como niñas, porque eso también ayuda a la atracción de los hombres, que los hombres morbosen a las niñas y sientan deseos por las niñas. Hay hombres muy, pues, psicópatas, pues, que no piensan sino estar mirando y eso hacen con las niñas, también las morbosean. Uno a veces ve que mamás llevan niñas con faldas muy corticas, con botas de encima de la rodilla, y hombres son detrás mirándolas, sabiendo que tan solo son unas niñas, y a veces uno se siente tan horrible pues que no puede hacer nada, saber que las mamás como tratan a sus propias hijas, y yo pienso que eso también lleva a eso, al morboseo de los hombres por las niñas y por el deseo de las niñas, porque las exhiben mucho, las ponen como muñequitas para exhibírselas a los hombres. Entonces eso era como que quería aportarles a muchas mamás que nos concienticemos cómo vestir a las niñas. A las niñas. Bueno, Elsa, muchísimas gracias por tu aporte el día de hoy. ¿Esto tiene también que ver de pronto en...? Pues realmente no, es decir, porque sería como decir la culpa es de la niña o la culpa es de la madre de quien abusa, o si una mujer se utiliza una falda muy corta o un vestido escotado, entonces la violan y es como anteriormente, y todavía se ve en muchas partes, es que quién la manda a vestirse así, no. Es decir, cada cosa, esa parte. De pronto dentro de los niños es el descuido, es decir, hay unos factores predisponentes para que se presenten los abusos. Primero, pues dentro de esto lo que veníamos mencionando, que hay que tomar en cuenta que el abusador puede ser cualquier miembro de la familia, que la mayoría de las veces hacen parte de la familia, vecinos, gente conocida, ¿cierto? Factores predisponentes, se han encontrado que personas con
familias muy desestructuradas, disarmónicas, donde hay grandes conflictos, hay separaciones, madres solteras, madres que tienen que dejar a sus hijos solos por irse a trabajar, niños que trabajan en la calle, que están expuestos a circunstancias, a la soledad, están expuestos a trabajar en lugares donde son víctimas fácilmente de aquel que ya tiene esa pulsión y que tiene ese actuar. Entonces es la posibilidad de que el niño se encuentre en una posición vulnerable para que se presente el abuso sexual. Dentro de esto, las madres generalmente embarazos no deseados, madres adolescentes, la pobreza, padres alcohólicos o drogadictos, donde existe la prostitución a nivel de los padres también, entonces se prestan y hay unas condiciones que favorecen esto, condiciones de hacinamiento, niños que están en centros o institutos también, ¿cierto? Instituciones donde vigilan niños de bienestar familiar, hogares de paso, todo este tipo de lugares pueden favorecer a que se presenten estas conductas. Generalmente muchos de estos abusadores tienen acceso a esto, se ven en entrenadores de equipos de fútbol, ¿cierto? Que tienen la posibilidad de estar en contacto con esos niños. Algunos pueden sentir la atracción hacia ellos y nunca actuar, lo que conocemos algunos como los pedófilos, que son los quienes sienten una atracción sexual hacia niños, pero no todos son agresores sexuales, algunos son simplemente que les desean o tienen fantasías con ellos, pero no llegan hasta ese punto. Son culpables en el sentido de que se consumen pornografía infantil, están promocionando y haciendo que otros niños sean abusados de esta manera y en todo caso serían también pues como abusadores. Entonces es la condición donde haya un poder por parte del agresor, donde se preste una condición también que favorezca que ese agresor se desinhiba, como decíamos, pues en alcoholismo, drogadicción o algo que le favorezca esto, condiciones de hacinamiento, personas desplazadas que tienen que vivir en lugares donde conviven mucha gente, ¿cierto? Y tienen que compartir de pronto baños, compartir ese tipo de estructuras. Pero lo que mencionaba la señora son formas de vestir, si dejas a esa niña sola, exacto, sí. Eso no incide en forma directa, o que una persona dentro de su normalidad, por ver a una niña pequeña o desnuda, entonces va a excitarse o va a querer llevar a ejercer pues alguna acción. Doctor Wilson, usted ahorita estaba tocando el tema de que la agresión sexual infantil es de pronto cuando se hace en contra de la voluntad de los niños o bebés, porque también utilizan bebés. Y en el caso, hablando de pronto de niños más grandecitos, de 12, 13, 14 años, y lo mismo en el caso de niñas de 12, 13, 14 años que ya entienden un poquito más sobre el tema de la sexualidad, cuando hacen esto a cambio de algo por beneficio, ya sea por dinero, por un computador, por un iPad, que hay muchísimos casos donde se han visto que ya es de pronto con la voluntad del menor. ¿También se considera un abuso sexual o ya fue con el consentimiento hay definiciones legales y en los diferentes países se utilizan términos de legalidad en cuanto a la edad, ¿cierto? Donde se trata como llegar a un punto intermedio donde decir, bueno, es donde ella tiene una capacidad de decisión para acceder a una actividad sexual, ¿cierto? En Colombia es aproximadamente como a los 14 años, tengo entendido que es a los 14 años, donde si tú tienes, no, es que ella quiso, ella me buscó, ella fue donde mí, si tú eres mayor de edad y estás con una joven de 14, con una adolescente de 14 años, es penalizable, ¿cierto? Independiente que ella ha sido o que tenga varios amigos, que haya tenido novios o haya tenido alguna cosa, eso es penalizable en Colombia. Entonces, en otros países puede ser hasta los 15, hasta los 16 años, ¿cierto? Y si se demuestra pues que hay un pago o que se está haciendo pago por esto, pues se podría denunciar, pues, o sería un abuso en cuanto a favorecer un tipo de prostitución encubierta, ¿cierto? Que estamos generándole una ganancia secundaria por acceder ante ella. Esto se ve también en los niños, muchas veces no vemos señales de agresión en los niños porque son o intimidados o seducidos con ciertos regalos, ciertas cosas y las hacen ver como que es algo normal. Y sencillo. Bueno, doctora, antes de que continuemos vamos a recibir otra llamadita, estamos con Mónica. Antes de saludar a Mónica le recuerdo nuestras líneas 265-7757. Mónica, ¿cómo estás? Excelente y mejorando. Muy conectada con nuestro programa. ¿Tienes alguna pregunta para el doctor Wilson? Sí. Adelante. A ver, muchas veces uno a los niños los interroga o uno busca, no siempre pues la familia se los cuida a uno. Casi siempre uno busca de pronto personas fuera de la familia. Entonces, uno cómo aborda el tema para preguntarle a los niños si de pronto en esa casa los tocan o le están haciendo algo o uno sospecha. Entonces muchas veces uno les pregunta y uno mismo, cuando los niños responden,
uno mismo se asusta, por ejemplo, cuando ellos le dicen a uno, sí, hay alguien que me toca, entonces uno es, la tocan, entonces ellos ahí mismo inmediatamente como que, ay, se enojaron o me van a juzgar o no, pues no sé, entonces uno cómo trata como con los niños de ese tema para abordarles y para que le cuenten a uno si de pronto en esa casa pasa algo extraño. ¿Cómo manejar esa situación que hay veces que es muy difícil? Gracias, Exacto. Mónica, por tu llamada. Hay algo que hay que hacer que se viene pues como la prevención. Entonces, prevención primaria es evitemos que esto suceda. Dentro de esta evitación es, pues en la medida de lo posible, igual es difícil a veces encontrar pues como poder determinar quién podrá ser o no una persona que sea abusador sexual, pero sí ya sabemos que allá hay viciosos, que allá hay alcohólicos, que esa familia es desestructurada y dice, pues mínimo pues allá no voy. Segundo, la comunicación con los niños, ¿cierto? Hablarles de su sexualidad, hablarles de sus cambios, hablarles de lo bueno, lo lindo, lo malo de la sexualidad, lo que puede tener esto y lo que puede ser permitido de que alguien entre en contacto con ellos, ¿cierto? Es decir, alguien te puede decir, pero no te deben tocar, esto de respetarte, Exacto. es tu cuerpo, ¿cierto? Como enseñarles a ellos también, antes de que estas cosas sucedan, que nadie debe tocar tu cuerpo, que nadie por ninguna otra razón que no sea yo, ¿cierto? Que no sea pues como los padres quienes están al cuidado de ellos, llámese un aseo de los genitales, no permitir que otras personas los hacen, ¿cierto? En la medida de lo posible, como para que ellos puedan tener ese grado de diferenciación y decir, no me dejo tocar de ti por alguna u otra razón. Dentro de los síntomas que se presentan los niños, una de las cosas que tenemos que hacer para tratar de identificar es todos esos cambios de comportamiento que puede tener el niño. Generalmente dice que en los preescolares estos niños comienzan etapas como de regresión, donde ya antes controlaban los esfínteres y vuelven nuevamente a perder ese control de esfínteres, a notarse más retraídos, más calladitos, ¿cierto? Como una regresión en su desarrollo psicomotor. Y más adelante encontramos también problemas, por ejemplo, a nivel escolar, ¿cierto? Retraimiento, ansiedad, depresión, somatización, empiezan a manifestar muchas más molestias y malestar y todo esto. Dentro de los síntomas que ellos sienten, también sienten como una vergüenza o culpa, porque generalmente siempre hemos hablado de la sexualidad como algo pecaminoso, siempre cuando se ha mencionado la sexualidad, que lo hablamos en temas anteriores del desarrollo sexual infantil, hemos tocado la sexualidad como algo sucio y pecaminoso y mal hecho. Entonces, cuando le hacen este tipo de prácticas, ellos se sienten culpables. Entonces, es la manera en forma indirecta. Si yo ya le he hablado a este niño de que nadie te debe tocar, nadie te debe acariciar, es preguntarle cómo se comporta contigo. Es en forma indirecta ir regresando, pues como irle haciendo preguntas con otro sentido, ir llegando al tema y de pronto no te acarician, no te tocan. Y si nos encontramos con una sorpresa, es cómo podemos disimular esta sorpresa, ¿cierto? Para mirar, porque mira que nadie te debe tocar, porque nadie, ¿cierto? Y mirar esto. Hay una de las cosas que tienes que preguntar es darle seguridad de que no les va a pasar nada a ellos. Exacto. Muchas de las intimidaciones que hacen las otras personas es si le cuentas a tu padre los mato o les hago algo. Los amenazan. Ellos, por protección ante ellos van a temer mencionar alguna cosa. Entonces es importante como darles esta confianza y seguridad de que no les va a pasar nada, de que no está mal hecho, que tú no estás teniendo ninguna culpa ni eres culpable de lo que te pasa, pero si sientes algo debes denunciarlo. Y para los padres, cuando ellos denuncien, hay que creer, al menos empezar a mirar qué pasa. Sí, porque hay muchos casos cuando los niños empiezan a denunciar y a decir que de pronto un tío, el abuelo, el hermano, uno no cree, uno dice, el niño está inventando y uno no les cree a ellos, pero si lo están diciendo es por algo. Si lo mencionan es por algo, hay conductas también, prácticas sexuales con masturbaciones compulsivas, aunque ellos se pueden acariciar y tocar, es muy diferente a una masturbación, o prácticas bucogenitales, es decir, un niño haciéndole sexo oral, por ejemplo, a otra niña de su misma edad, entonces no es algo como Dios lo vio, se lo hicieron, ¿cierto? Hay cierto tipo de acciones y actividades y cosas que se pueden presentar ahí. Hay unas señales que podemos ver en los niños, por ejemplo, lesiones, desgarros, sangrados genitales o anales, ¿cierto? Que el niño está bien y de pronto aparece con eso. Problemitas al caminar, que noten que está caminando, es ir a revisar, bueno, de pronto que encuentren algo a nivel de los órganos genitales, quimosis, que son los morados que se pueden ver ahí, chupados, ¿cierto? Las petequias, que son los chupaditos o lesiones puntiformes de color rojo, ¿cierto? En esas zonas también. Señales pues ya de una mano, de alguna cosa, desgarros, como decía, si vemos pues semen, si estos niños presentan infecciones, un aumento del flujo, por ejemplo en las niñas, que sea un aumento exagerado, en algunos momentos puede ser por parásitos, pero también hay que mirar que no haya de pronto una enfermedad de transmisión sexual. Entonces una infección de transmisión sexual no tiene por qué existir en un niño. Y ya más adelante, un poco más grandecitas, el embarazo,
¿cierto? Todo este tipo de conductas. Hay niños que se intentan suicidar, que se autolesionan, se hacen cortadas, se hacen heridas. Entonces empezar como a indagar estos cambios de comportamiento en el niño y ir a buscar. Y si es preciso, ir a buscar ayuda, como alguien, puede ser un psicólogo que empiece a interrogar a estos niños y en forma indirecta a través de, por ejemplo, los dibujos, ¿cierto? Ellos ya tienen sus herramientas para poder indagar y hacer que manifiesten este tipo de experiencias de otra manera, cuando no es en forma directa. Diría yo que la principal objetivo es crear un ambiente de mucha confianza con nuestros hijos para que ellos nos cuenten las cosas que están pasando, porque muchas veces ellos comentan o dicen y piensan que los papás los van a hacer culpables, fue por tu culpa, o los van a regañar, y la verdad que no es así. Entonces tenemos que estar mucho más pendientes de nuestros hijos, controlándolos, vigilándolos, también estar muy cerciorados de quiénes son las personas que nos los cuidan, y también uno no sabe de pronto con qué se puede encontrar uno en la familia. Y hay que denunciar. Entonces, denunciar, es algo totalmente, que denunciar, sea la persona que sea. Sea la persona que sea, si hay la duda, confía en la duda. Es decir, si tienes una duda, puede ser la persona más especial de tu vida, pero puede ser el esposo, el compañero. Se te entra la duda por alguna circunstancia y tienes el temor, o al menos está pendiente de si alguna situación se repite, y si toca de manera, hay que poner. Y desde que haya la duda es porque algo está pasando, porque las mamás tenemos ese sexto sentido que debemos. De estas manifestaciones, todos los cambios de comportamiento, todas estas manifestaciones físicas, igual si hay que llevarlo a un médico cuando vean algún tipo de lesión, para que el médico de pronto pueda observar este tipo de cosas, de lesiones y de manifestaciones que pueden encontrarse ahí. Es de entender que muchos de estos niños van a necesitar no solo la ayuda médica, sino una ayuda psicológica para poder superar este tipo de problemas. Y estos problemas van a tener unas consecuencias a corto y a largo plazo. Dentro de las de corto plazo están pues las que ya hemos mencionado, cambios a nivel de rendimiento escolar y todos estos cambios en su estado de ánimo. Muchos de ellos pueden seguir normal. Eso va a depender también de cuántas veces era abusado sexualmente, de cuántas personas pudieron ser victimarias pues, de él, de si tuvo que ver o no con un familiar. Muchas veces, aunque no hay unos signos o señales de agresión, para ellos la intimidación por parte de un familiar puede ser mucho más traumático que si es una persona desconocida. Entonces, como el alerta, hay muchas cosas para hablar con respecto al tema, pero en general es como hay que creer en los niños, hay que estar pendientes de ellos, hay que estar pendientes de las manifestaciones, hay que vigilar y hay que denunciar. Bueno, ahí tocamos un tema, la verdad, bastante controversial, muy triste, pero que está presente en nuestra vida común, en la sociedad, y que tenemos que estar muy pendientes para combatirlos. Al doctor Wilson Munera, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Recuerden que los teléfonos del doctor Wilson aparecen al final de nuestro programa para que se comuniquen con él, o si tienen alguna inquietud, se comuniquen a través de nuestro correo bellezaconestilo@cosmovision.tv. Ahora nosotros nos vamos a un corte comercial y llegamos con más información dentro de un ratico.